estar aquí con ustedes otra vez. Aleluya. Y también quisiera pedirle una petición. Esta es una señora que está terminal ya y que se llama Margarita. Doña Margarita me dijeron que era. La señora, el pastor me pidió por alguien que le pidió, que le escribieron, creo no sé de Puerto Rico, de Santo Domingo, que por favor oráramos por ella. Entonces cuando yo llamé a Sandra, ella lo primero que me dijo es, nosotros somos católicos. Yo le dije, sí, no, pero Dios no mira esas cosas, no importa, Dios mira los corazones. Y Dios no hace denominaciones. Hay que creer en Dios y buscar a Dios, y Él es el que cambia todas las cosas. Entonces le pedí que si podía visitarle, me dijo que sí, es por allá por Brickell Avenue, unos apartamentos de esos de lujo, de eso. Y la señora está en hospice, parece, en el apartamento. Y entonces la señora no habla, no se menea, no hace nada más que está tirada ahí, respira, ¿no? Porque no se ha muerto, pero es lo único que hace. Entonces estuve hablando mucho con ella y le invité y todas esas cosas. Cuando me fui, le escribí el otro día cómo estaba la mamá, me dijo que igual, y después me manda decir, estoy buscando un cura que venga para que ore por mi mamá y le dé los santos óleos, porque ya está en lo último, que esto que lo otro. No lo encuentro por ningún lado. Le dije, bueno, mira, si tú quieres, yo voy y yo oro por tu mamá. Y vamos y oramos nosotros, porque el Señor es el que hace las cosas, no son las personas, ¿verdad? Bueno, entonces yo fui a la mamá ahí en la cama, oré por ella, y nada, no hacía nada de nada. Otra vez volvimos a visitarla. Y he estado pidiendo oración por la señora, para que la señora, el Señor, si le puede dar algo, a ver si hubiera forma de hablar con ella y que aceptara al Señor y que conociera, pero bueno. Pero sí me siento bien porque yo oré por ella, la ungí, le leí, bueno, lo que leen los curas, eso, cuando dan eso es Santiago, es la parte de Santiago de que sea que llamen a los ancianos de la iglesia y que oren por él, si tuviera pecado será perdonado, y eso es lo que ellos hacen. Bueno, yo leí todo eso y oré, pero hubo una parte, y yo lo dije ayer en la iglesia porque eso me lo llevo conmigo, no se me ha quitado. Hubo una parte en que yo le tenía la mano a ella así agarrada y yo le estaba diciendo a ella, Margarita, yo sé que lo último que una persona pierde es el oído, y yo quiero decirte que Dios te ama mucho, y ojalá que el Señor permita que tú puedas despertarte, porque yo quisiera conocerte, quisiera conversar contigo, porque Dios te ama mucho, y estamos orando por ti. Y hubo un segundo, fue nada más como un segundo, hermano, y a mí no se me olvida eso. Ella hizo así y como me movió la mano, y entonces se sonrió. Wow. Y ese mami hizo así la cabeza y se sonrió, y después volvió otra vez para lo mismo, a quedarse igual que como estaba. Y esa impresión se me quedó a mí, yo no sé, yo creo que a lo mejor trató de decir que estaba oyendo o algo, no sé, porque fue un segundo nada más, pero fue una cosa que me impresionó. Ella oyó y aceptó, señora. Gloria a Dios, gloria a Dios. Se sonrió, usted lo vio sonrir. Yo estuve después hablando mucho con la hija, se llama Sandra. Entonces les voy a dejar encargado que cuando ustedes oren por esa señora, porque ya lleva así ya, bueno, ya esta fue la segunda semana, ahora entramos en la tercera semana. Tiene 2 enfermeras que van, una que va por el día y otra que va por la tarde, ahí midiéndole el oxígeno en una cama puesta con el oxígeno en el cuarto, pero no da nada de nada a ella. Y yo he estado hablando mucho con la hija y diciéndole, y invitándola y tratando. No sé lo que pasará, la hija se llama Sandra y ella se llama Margarita, así que le voy a dejar ese encargo a ustedes que estén orando por ella. Gloria a Dios. Y bueno, pues vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta bonita noche, Padre, porque tu presencia está con nosotros, Señor, y porque tú nos conoces, Señor, y tú conoces a esa persona, Señor, que no sé si ella en vida te conoció, no sé cómo era ella, Señor,
pero tú la conoces desde que estaba en el vientre de su madre, Padre. Yo te oro por ella, Señor, que le dé la oportunidad de que te conozca y que se arrepienta de sus pecados. Yo le dije todo eso, Señor, hice lo que pude, lo demás, Dios mío, yo sé que tú eres el que lo hace, te doy gracias por eso, te doy gracias por este día, te doy gracias aquí por la iglesia, por los hermanos que estamos, somos poquitos, Padre, pero dice tu palabra que donde 2 o 3 estamos reunidos, tú estás en medio de ellos. Te doy gracias y te bendigo. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das. Bendice esta palabra y este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ustedes se acuerdan que ya hace rato, hace como un mes, ¿no? O más de un mes, que estábamos estudiando de Samuel. No sé si se acuerdan, ¿verdad? Yo se lo voy a recordar por arribita así un poco de Samuel. Dijimos que Samuel fue escrito, el libro de Samuel, el autor es desconocido y fue escrito probablemente por el mismo Samuel y porciones de memorias de Gad y de Natán. Y el libro fue escrito de 1950 y a 931. Y abarca un periodo de 94 años, desde el nacimiento de Samuel hasta la muerte de Saúl, ¿verdad? ¿Se acuerdan que le dije que Samuel fue juez y era profeta y fue el último juez que hubo, fue Samuel, ¿verdad? Porque antes, en ese tiempo, pues como no estaban los reyes todavía, pues los profetas y los jueces eran los que se encargaban de la justicia, ¿verdad? De las cosas que habían que hacer, y de los profetas era la persona que hablaba directamente con el Señor, con Dios, y Dios le decía lo que tenía que hablar al pueblo, ¿verdad? Oigan, un periodo de 94 años, desde el nacimiento hasta la muerte de Saúl, ya Samuel era bien mayor, ¿verdad? Fue algo que Samuel estuvo ahí todo el tiempo para el Señor. Y el título del libro Samuel porque es el personaje y la figura principal de la primera parte del libro. Entonces también dice que las palabras clave son celos y corazón. Dice que Dios conoce el corazón y lo que Él elige no es siempre lo que esperamos, ¿verdad? A veces nosotros esperamos algo, pero como dice la palabra que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y más grandes que nuestros caminos, pues el pensamiento que nosotros tenemos a veces no es el pensamiento que tiene Dios, porque nosotros estamos limitados en todo, en lo que pensamos, en lo que vemos, en lo que hacemos, pero como el Señor no tiene límite, ¿verdad? No hay límite para Dios. Entonces su pensamiento abarca lo que nosotros no podemos llegar, ¿verdad? Y su camino abarca lo que nosotros no podemos caminar. Gloria al Señor. Entonces por eso dice que son celos y corazón por cómo se desarrolla la historia. Porque Dios mira el corazón y lo que Él elige no es lo que siempre esperamos. Y entonces aquí recuerdan que el pueblo pide un rey porque el pueblo quería ser como las demás naciones, querían tener un rey y como ellos se dirigían por Samuel, porque Samuel era el que hablaba con Dios y le decía lo que Dios decía que hicieran, Samuel se sintió eso, lo sintió porque pienso yo que Samuel sentiría como un rechazo porque el pueblo no lo quería ya él. Y él llevaba tantos años, 90 y pico de años ahí, ¿verdad? Hasta que ungió al primer rey que hubo. Entonces, Dios le dijo que por qué estaba así, que ellos no lo habían desechado a él, habían desechado a Dios, porque era Dios mismo. Samuel hablaba, pero todo venía directo del Señor. Una cosa grande, tremenda, ¿verdad? Qué cosa más maravillosa. Que venga todo directo del Señor y te lo digan a tu vida. Eso es algo grande, hermano, gloria al Señor. Pero ellos
no les importaba, ellos querían un rey. Entonces dice, dile, le dijo Dios, le dijo, dile a ellos que si ellos quieren rey, yo le voy a dar rey, pero mira, dile a ellos, y lo pueden leer en Samuel 8, del 9 al 18, dice, tomarán de los hijos, tomarán las hijas, tomarán la tierra, los granos, las villas, los siervos, las siervas, los mejores jóvenes, sus asnos para hacer sus obras, los rebaños para sus diezmos, y seréis sus siervos. Y en aquel día clamarán a Jehová por causa de ese rey que habéis elegido, pero Jehová no le responderá. Así que fíjense lo que le dijo el Señor. ¿Quieres rey? Le voy a dar rey. El rey va a hacer todas estas cosas. Pero cuando el rey haga todas estas cosas y clamen a mí, Jehová no le responderá. Qué tremendo eso, ¿eh? Y en el 8:19 dice que el pueblo, con todo y esto, oigan esto, el pueblo no quiso oír la advertencia que Jehová le dio a Samuel para ellos. Pero ellos dijeron que querían rey y que querían ser como las demás naciones. Y el rey los gobernará y iría delante del pueblo hacia la guerra como las demás naciones. Fíjese usted, ellos querían que el rey los gobernara, que el rey fuera delante de ellos y ellos atrás a la guerra, como hacían todas las demás naciones. Cuando tenían un Dios que le decía, vete a la guerra y haz esto que la vas a ganar. Vete a la guerra, no hagas esto porque si no la vas a perder. Qué cosa tan tremenda. Usted se pone a pensar cómo es el humano. ¿Cómo es el pensamiento del humano? ¿Verdad que cuando no conocemos a Dios, no sé cómo podíamos existir? Sí, Señor. Gloria al Señor. Y le voy a decir algo. Vamos a analizar que no solo eso pasó en ese tiempo. Vamos a decir, ay, pero bueno, en ese tiempo pasaban todas esas cosas. No solo pasó en ese tiempo, ¿verdad? Porque el tiempo de hoy en día continúa siendo igual. Hoy en día continuamos siendo igual, no hay diferencia. Dios en su palabra lo dice, que no hagan esto, y nosotros queremos hacer lo que queremos hacer para ser igual que los demás, igual que ellos, no hay diferencia. Y no nos recordamos que la palabra de Dios dice que somos nación santa, pueblo escogido de Dios, para anunciar las virtudes de quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero queremos hacer su voluntad. Y aquí yo puse unos textos, ¿verdad? También, que les voy a decir. Y dice Jeremías 6, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Y hay otro que está, Proverbios 21-29 dice, el malvado es inflexible en sus decisiones, el justo examina su propia conducta. Y dice Proverbios 4:26, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. ¿Qué significa examinar? Significa pensar, meditar, considerar cuidadosamente. Así que, amados, no porque veamos estas cosas pensamos, ay, que como era esa gente, porque hoy en día que tenemos todo y conocemos más y conocemos al verdadero Dios y tenemos el Espíritu Santo con nosotros, seguimos iguales, queriendo hacer nuestra voluntad, lo que nosotros pensamos que es lo que nos conviene. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, en el primer, en Saúl, ¿verdad? Saúl fue el primer rey, ungido por Samuel. Pero ¿qué pasó con ese primer rey? El Señor le dice a Saúl que le tenía el rey y que fuera a ese rey. Y
Saúl era un hombre bello, era un hombre grande, era un hombre fuerte, que se veía con autoridad, un hombre que sería un rey tremendo, precioso, sería como un verdadero rey cuando se sentaría en su trono y tuviera la corona, porque era el primer rey que iban a tener, y era lo que ellos querían. Pero ¿qué pasó? Dice aquí que fue el primer rey ungido por Saúl, pero carecía de un corazón dedicado a Dios. El corazón de él no era dedicado a Dios. Él empezó bien, y empezó haciendo las cosas bien. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice la palabra? Que el corazón es engañoso. Y por eso Dios dice: dame, hijo mío, hoy tu corazón, y yo quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón a mi manera. David, que fue el segundo rey, hizo cosas que no podía hacer, que no debía haber hecho, pero su corazón era un corazón, dice, a la manera de Dios. Y el problema de este rey, de Saúl, es que no tenía un corazón dedicado a Dios, ¿verdad? Y por eso Dios lo tuvo que rechazar como rey, ¿verdad? Aleluya. Y todas estas cosas lo pueden leer, todo eso está en Primera de Samuel, todo este libro está en Primera de Samuel, ¿verdad? Y dice que, si quieren pueden ver que tuvieron que reemplazar al rey Saúl por el rey David. ¿Por qué? Porque Dios lo tuvo que desechar. Dios tuvo que quitarlo. Porque la avaricia en el ser humano es mala. La codicia es mala. Son cosas que Dios no quiere que nosotros hagamos. Y cuando Dios dice una cosa, nosotros tenemos que hacer lo que Dios dice. O sea, Dios te dice, no somos del mundo, como estaba hablando primero. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos separados. Somos pueblo santo, nación santa. Entonces, nosotros tenemos que empezar a cambiar todas esas cosas que traíamos del mundo. Poco a poco el Señor empieza a tratar con ellos y empezamos a cambiar poco a poco las cosas. Poco a poco vamos cambiando. Y vamos tirándonos más hacia las cosas de Dios que hacia las cosas viejas que hacíamos, porque Dios mismo dice que no te acuerdes de las cosas viejas, porque las cosas viejas pasaron, ya esas se fueron, esas pasaron, y Él hace cosas nuevas, y Él tiene propósito para cada uno de nosotros, para usarnos. Él tiene propósito en nuestra vida, porque igual nos conoce desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, y ya Dios tiene propósito, tiene planes para nuestra vida. Y hay veces que nosotros mismos echamos a perder los planes que Dios tiene para nosotros, porque somos cabezones, porque queremos hacer nuestra voluntad, porque traemos a la mente cosas que así pensamos que era y que así se debe hacer, y no es así como se debe hacer hoy en día, porque somos diferentes. Entonces por eso tenemos que estar consultándole todo al Señor, pidiendo la ayuda al Espíritu Santo. Por eso es tan importante, Mario tuvo 3 clases ahí seguidas dándole del Espíritu Santo y dándole de los dones. Porque si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no puede tener esos dones, y los dones no pueden obrar en usted. Y si usted tiene el Espíritu Santo, pero es cabeza y dura y quiere hacer como usted quiere y no como el Señor, le va a costar trabajo las cosas y va a pasar más trabajo. Porque en un final Dios puede hacer con la persona lo que Él quiere. Pero también Dios puede desechar a una persona. Que Dios no lo permita nunca, ¿verdad? Por eso es que tenemos que tener un corazón y preguntarle a Dios, ¿verdad? La palabra dice, uno de mis versos favoritos, pon tu confianza en Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos, no en algunos, en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. O sea que aunque tus sendas sean torcidas, estén torcidas, si tú pones tu confianza en el Señor, Él va a enderezar tus sendas. Pero tienes que buscarlo, como el oro, como la plata,
¿Cómo buscamos nosotros? Si hasta enfermo vamos al trabajo, por no perder el día de trabajo, porque no nos vayan a echar, porque no nos vayan a despedir. Y Dios, que es el dueño de todo, hasta de nuestra vida, a veces no queremos hacer lo que Dios nos manda. Porque somos duros de servir, no era solamente el pueblo judío. Nosotros somos duros de servir también. Así es. Gloria al Señor. Pero Dios tiene tanto amor por nosotros que mandó a su único hijo para que todo el que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Amén. Dios nos ama tanto, ¿verdad? ¿Con qué pagaremos ese amor y esas bendiciones que Él nos ha dado y esa salvación tan grande y las cosas que nos tiene guardadas y preparadas para nosotros el Señor? Amén. Amén. Vale la pena seguir adelante, vale la pena seguir luchando, porque Dios paga bueno, Dios sí paga bueno. En el mundo puede ser que no te paguen bueno, pero Dios sí paga bueno, aleluya, bendito el Señor, gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor le pidió a, si quiere lo podemos buscar, pero porque quiero ir adelante. El Señor le dijo en una guerra que tenía que matara a todo el mundo antes de que él perdiera su salvación. Lo pueden leer ahí en el primer libro de Samuel. Dios le mandó a que matara a todo el mundo, que ese pueblo era malo, tenía que exterminar ese pueblo, todo, animales, hombres, mujeres, niños, todo. 15. Y a veces, Primera de Samuel 15. Primera de Samuel 15, Primera de Samuel 15. Bueno, ahí podemos leerlo si quieren. Pero, ¿qué pasó? Que él no hizo lo que Dios le mandó. Y cuando no hacemos lo que Dios nos manda, Separa lo mejor, separa lo mejor. tenemos problemas grandes, ¿verdad? Estamos en el 20, 21, 22, 20, 21. 15, 20, 21. Sí. Dice así, vamos a leer. 15, 20, 21. Dice, y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Gad, el rey de Amalek, y he destruido a los amalelitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecerle sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, oiga esto, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente, oigan esto, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué cosa más grande? Si Dios le mandó a hacer eso, Él tenía que haber hecho todo lo que Dios le mandó, pero no, Él quiso coger al rey, que cogieran el dinero, que cogieran las vacas, que cogieran los terneros, que cogieran esto y lo otro, para tenerlo, para hacer ofrenda. Lo que quiso era, que era un avaricioso, y quiso agarrar todo eso y hacer su voluntad porque era el rey, y no dirigirse por el Señor. ¿Y qué le costó eso? Perder su trono, perder su reinado. Y entonces Dios le dijo a Samuel que iba a poner otro rey, que fue David. Ustedes, casi todas las personas conocen de David, ¿verdad? No era un rey como él, grande, precioso, fuerte, no. Era un muchachito que estaba ahí en el campo. Dios lo manda a la casa de la familia, a Samuel, para ungir a David, y le presentan todos los hermanos que tenían, unos que eran más grandes, eran más fuertes, musculosos. Y Dios le decía, no, ese no es. A veces, no, ese no es. No, ese no es. No, ese no es. Pero Señor, usted no tiene más hijos, porque es que ninguno de estos es el que Dios me manda a ungir. Bueno, sí, yo tengo un hijo que está por ahí,
apacentando en el campo. Tráigame para acá ese hijo. Porque lo que Dios mira, como le estaba diciendo, no es lo que nosotros miramos. Y Dios sabía que David tenía un corazón de la manera de Dios. Y David pasó cantidad con Saúl. Tienes que leer, porque esa historia es bien interesante. Él pasó cantidad con Saúl, porque Saúl estaba ya que se le habían metido los demonios y quería hasta matar a David y tirarle la lanza, y le tenía roña y le tenía envidia. Y David, aunque había sido ungido, no podía estar como rey, había que esperar que se acabara el reinado de él. Pero David respetaba porque ese era el rey. Hubo ocasiones en que David pudo haberlo matado y ya se quedaba él de rey y dijo, válgame Dios que yo vaya a hacerle algo al ungido de Dios, porque ese era el que Dios había ungido y el que había mandado, pero él le falló al Señor. Es una historia tan bonita que si ustedes tienen tiempo, léanla en la casa, porque tiene muchas cosas muy interesantes esa historia, la verdad. Y David pasó mucho con él. Y fíjese también qué poder tiene la música. Que fíjese que cuando él estaba en los peores momentos, que quería atacar a David y matarlo, David cogía el arpa y empezaba a tocar, y parece que esos demonios, esa cosa que tenía él en la mente, en el corazón, y eso se le iba y lo dejaba tranquilo. Y después él le decía a David que lo quería, que era bueno, que esto, que lo otro, que esto, que lo otro, más aquí y más allá. Pero después cuando le entraban otra vez esos diablos, lo querían matar. Ay, Dios santo. Ustedes se imaginan, Ay, Dios. ustedes se imaginan, y el pobre David tuvo tiempo con ese problema, Persecución total. la persecución completa. Envidia. Pero David seguía ahí, hasta que llegó el fin de ellos, que mataron todos, ¿verdad? Y salió huyendo, sí. Y bueno, David entonces pudo ser el rey de Israel. Y entonces, ¿verdad? Dice, el joven David, Dios lo elige para reemplazar a Saúl para reemplazar a Saúl. David tuvo que irse al desierto y escapar de los celos del rey Saúl. Ahí muchas veces, ahí es que pudo él haberlo matado, y por nada de la vida quiso que pudiera él matar a Saúl. Enseñanza, dice, Dios es más grande que cualquier problema que nosotros podamos tener. Más grande que cualquier problema, aunque a veces nosotros creemos que nuestro problema es el más grande. Dios es más grande siempre que nuestro problema, ¿verdad? Entonces, dice, solamente necesitamos tener la ayuda de Dios, fe, ¿verdad? Para podernos mantener bajo el control. Aún los hijos de Dios fracasan y caen en pecado y pueden vivir hasta una vida de derrota y de pecado. Puede haber victorias y logros, y si hay obediencia y si hay arrepentimiento. Porque un corazón que se arrepiente, no importa lo que haya hecho, lo más grande que haya hecho, el pecado más grande, la barbaridad más grande que haya hecho, Dios perdona, de verdad, un arrepentimiento. Cuando una persona de verdad quiere cambiar y se arrepiente, Dios lo hace, aleluya. Dice, el pecado puede hacer que Dios quite nuestras bendiciones y dárselas a otros. Así que mira, no deje que su bendición se la lleve a nadie, porque el pecado puede hacer eso. Como Dios hizo así y dijo, este no sirve. ¿Y qué hizo? Miró para David. Y lo que iba a tener Saúl, lo cogió David. Entonces, aunque David falló, vamos a ver que David falló también, porque los humanos fallamos, pero cuando tenemos un corazón a la manera de Dios, Dios siempre nos va a restablecer, ¿verdad? Dice que la obediencia es más importante que el sacrificio. Tener conforme el corazón a Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. Y como les dije,
que nosotros estamos en el mundo, pero estamos separados del mundo, estamos supuestos a no ser del mundo, para que la persona pueda ver una diferencia y la persona lo conozca y sepan que usted es diferente. Y no importa lo que dicen, a veces dicen eres aleluya o fanática o esto, lo otro, pero cuando la persona tiene un problema grande, va a buscar al aleluya, va a buscar al fanático para que le busque, para que lo ayude con Dios y se arrepiente y busca a Dios. Porque sabe que cuando nadie te puede ayudar, el único que te puede ayudar es Dios. ¿Verdad? Y eso pasa. Por eso nosotros tenemos que dar testimonio, ¿verdad? Entonces, aquí decía que en el 15 nos enseña cómo se obedece a Dios y cómo es desechado. Todo por la visión que tuvo. La misión es mala, de coger y de tener más. Ay, ¿por qué vamos aquí? ¿Por qué vamos a coger esos animales y vamos a matarlos? Lo podemos coger nosotros, podemos alimentarnos, podemos venderlo, podemos hacer. No importa todo lo que se puede hacer. Si Dios te dice, haz esto, tú tienes que hacer esto. Porque a la que te va a ir mal es a ti. Porque tú no sabes lo que estás haciendo, lo que te va a traer. ¿Verdad? A lo mejor uno dice, ay, yo quisiera ser rico y ganarme la loto, que es lo que el mundo quiere, ganarse la loto. Y a lo mejor tienes una suerte y te ganas la loto y lo que te ganaste es la desgracia para toda tu vida, porque no puedes vivir tranquilo ni feliz toda tu vida, ni salir a la calle solo, ni moverte, ni hacer nada. Entonces uno no sabe. Por eso Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Y cuando nos falta se lo pedimos y Él nos lo da. Pero a veces anhelamos cosas que nosotros no sabemos que no van a ser bien para nosotros. Y por eso hay esa desobediencia de Saúl y por eso fue desechado, porque por la ambición de tener más. Eso está en Samuel 16:1. Podemos ver cómo Samuel unge a David. En 16:1. Dice aquí. Vamos a ver. Y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado? Porque él estuvo años y él fue el que lo hizo rey y el que le decía y lo ayudaba. Y entonces él se sentía y lloraba. Saúl era como una persona muy querida por él. Sí, gloria a Dios, así mismo, mi hermano. Y entonces le digo, para que no reine, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite. Así que hoy te digo, llena tu cuerno del aceite del Espíritu Santo en tu vida. Y ve, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Qué cosa tan tremenda. Entonces ahí ustedes pueden estar leyendo una parte de David muy buena, tremenda, en el 17, como de David mata a Goliat, ¿verdad? Cuando ese Goliat era un gigante, que era una fiera, y hasta los mismos del ejército le tenían miedo. Y ahí está todo, como David mata a Goliat, aleluya. Cómo conoce a Jonatán y el pacto que hicieron, ¿verdad? Como el 19 es como Saúl trata de matar a David, ¿verdad? En el capítulo 19. Entonces en el 20 está la amistad de David y de Jonatán. El 21 como David huye. Es que está muy bonito. El 23 David en el desierto. Entonces en el 25 dice: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Ya en el 25 muere Samuel y se levantó David y se fue al desierto de Parán, y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda, el cual era rico y tenía 3,000 ovejas, y ahí parece que es donde empieza la historia de él con Abigail también, ¿verdad? En el 26 David perdona la vida a Saúl y entonces en el 28 hay algo de que ya Samuel había muerto y entonces Saúl
busca a los encantadores y a los adivinos. Mire cómo esta historia toca tantas cosas, ¿verdad? Va decayendo espiritualmente. Y muchas cosas que toca, lo pueden leer ahí en el 28, ¿verdad? Entonces, pues David, entonces cuando muere él, ya David queda como rey. Y David fue un rey bueno, un rey que se dirigía por Dios, un rey que hizo todas las cosas como Dios quería que él hiciera, ¿verdad? Pero también tuvo su problema, porque la vista a veces nos traiciona y a veces miramos cosas que no debemos mirar. ¿Y qué pasó? Estaba esta mujer que debe haber sido muy linda, con tremendo cuerpo, bañándose desnuda, y David mira por la ventana y ve a esa mujer y ya se le metió esa cosa en la mente y ya la tenía puesta dentro de la mente. Y cuando se le mete una cosa en la mente, y a un hombre más también, no se crean, no crean que solo a las mujeres, a los hombres también, hizo cosas tremendas, ¿verdad? Esa mujer era casada y el hombre era un hombre fiel a él. Urias, fiel a él, era un hombre que él lo mandó para su casa, lo mandó a traer, lo mandó para su casa. Y él decía, no, que me voy a ir yo para mi casa. Se quedaba ahí acostado afuera, ahí en la puerta, cuidando al rey, ¿verdad? Porque la mujercita salió en estado, preñada, y entonces le dijo, bueno, mira a ver qué tú vas a hacer porque tú eres el rey, y ahora cómo vamos a hacer esto. Imagínense qué problema tapando, como hacemos nosotros, hasta desgraciadamente hasta los cristianos, no vamos a decir los mundanos, hasta los cristianos también tapan las cosas. Pero se le podrá ocultar algo a Dios, se podrá ocultar algo del Señor que Él no sepa. ¿Y qué pasó? Bueno, ustedes saben que lo puso adelante, lo mandó a ponerlo adelante en la guerra, escribió la carta que lo pusieran adelante. Como al rey ni se le dice por qué, ni esto, ni por qué hace esto, ni lo otro, pues. Y lo mataron, se murió, y el muerto al hoyo, el vivo al pollo. Así desgraciadamente es la vida. Esa es la verdad. No se puede tapar como el sol. Pero ¿qué pasó? Que Dios estaba en el asunto y mandó a un profeta que le hablara a David con una historia de una finca, de esta persona que viene y el único ternerito que tenía, y le quita el ternerito y lo coge y se lo lleva y esto. Entonces David se pone, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Porque cuando le hacen algo a alguien, tú dices, ay, pobrecito. Pero cuando te lo hacen a ti, tú dices, ¡ay! Y gritas, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo que le hicieron eso a esa persona? ¿Cómo fue posible? ¿Cómo? Y ahí empezó, porque era el rey, ¿cómo iba a hacer eso? No era justo, no era bueno, no era esto y lo otro. Hasta que él le dice, que tú eres esa persona. ¡Wow! Y ahí cuando le dice, tú eres esa persona, él se dio cuenta de lo que había hecho. Me imagino cómo se sentiría, me imagino cómo se le cayó todo, me imagino cómo lloraría, me imagino cómo clamaría a Dios, cómo le pediría a Dios misericordia y le pediría perdón, porque su corazón era bueno, no era un corazón malo. Pero por eso hay un cantico que los niños cantaban antes, ya ni lo cantan, que dice, cuidado tus ojitos que mirar, cuidado tus manitas que tocar, que en el cielo está el Señor y nos mira con amor. Cuidado tus ojitos que mirar. Y por eso tenemos que cuidar lo que miramos, lo que tocamos, lo que hacemos. Y yo sé que a veces es un poco difícil, pero dice la palabra todo, no algunas cosas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay que mirar y decir, Señor, saca eso de mi mente, y lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y lo sacas, porque el enemigo con eso trabaja, con tu mente, con tus pensamientos, ¿verdad? Porque el enemigo sabe para dónde trabajar, que no crea que él no tiene poder. Él es el que reina en la tierra. Y él hasta desafió a Dios, diciéndole a Dios que le entregaría todas las cosas, y le entregaría todas las cosas si hiciera y lo adorara. Y él le dijo, solo a tu Dios solo servirá. Y mira,
La palabra, le mencionó la palabra, por eso es tan importante conocer de la palabra y estudiar de la palabra. ¿Y qué pasó? Que todo pecado tiene un precio. ¿Y el precio cuál fue? Que ese hijo que tuvo con esa mujer se murió. Y él lloraba, y él ayunaba, y los servidores de él querían que comieran y traerle comida, y él no comía nada, él ayunaba y lloraba y clamaba, pero ese era el precio del pecado. Ese niño fue el precio de ese pecado, de todo lo que él hizo, y entonces ese pecado había que pagar. ¿Qué pasó? El niño murió. Cuando el niño murió, entonces se vistió, se limpió, se quitó todas las ropas esas que ellos usaban en Sicilio y todas esas cosas que se ponían ahí, se quitó todo, se vistió de rey todo, y entonces los criados se volvían, pero ¿cómo es posible que antes tú te estabas muriendo, llorando, no comías, y ahora que el niño se murió? Que cuando debes de estar llorando y clamando y porque ya tu niño se murió, ya no existe. Es que tú te viste, dice, una cosa muy importante que dice ahí David. Yo no puedo hacer nada por él. Él ya no va a venir más a mí. Nosotros vamos a ir a él. ¿Ok? Él no viene más a nosotros. No esté llorando, ni sufriendo, ni pasando. Yo sé que todo tiene su tiempo. Y él tuvo su tiempo de lloro y de luto y de cosas, pero ya no podía hacer nada. Y cuando ya tú no puedes hacer nada, tienes que seguir adelante. Y entonces ya ahí él tenía que seguir. Y Dios le dio más hijos. Aunque la vida de los hijos de él fue un poco conflictiva, los hijos también, porque desgraciadamente a veces los hijos no hacen y no salen por lo que nosotros queremos, amén, ¿verdad? Y pasan esas cosas. Por eso dice el Señor que tenemos que educar al niño desde chiquito en su camino, desde chiquito, para cuando sea grande no se aparten. Y educándolo en sus caminos, cuando cogen cierta edad, quieren irse y conocer y ver y hacer y lo que no han hecho nosotros, porque conocemos todas esas cosas y venimos de allá, pero ellos no conocen nada de eso y quieren hacer eso y se apartan. Pero la semilla, dice la palabra, está dentro. Amén. Y un día esa semilla germina y esa mata sale y crece y vienen a buscar a Dios. A lo mejor pasan muchos años, a lo mejor no lo hacen de niño, no lo hacen de joven, pero un día vienen a buscar a Dios. Y ese es mi consuelo, los problemas que yo tengo con mi hija, que yo la adopté a ella con 6 años y medio. Ella llegó a la iglesia y estaba con el padre durmiendo. Ella es de Costa Rica, durmiendo en la iglesia. Ahí yo la empecé a ayudar. Me la llevé y la ayudé y la llevé a los parques, la llevé a mi casa y le compré ropa y la fui quedando hasta que pude adoptarla. Me cogió hasta los 15 años para poder adoptarla porque no tenía papeles. El padre era un loco que se aparecía una vez al año, se perdía y no se aparecía más nunca. A los 15 años en migración ya yo decía, bueno, lo único que puedo hacer es para que se quede en este país. Será cuando cumpla 16 años buscarle casarla con alguien para que se pueda quedar en este país, porque yo no sé qué podía hacer, ya no podía hacer nada. Y tenía abogado y todo puesto. Me llaman por teléfono y me dice que la abogada que buscara todas las cosas que tenía de la niña y que yo había hecho con la niña y todas las cosas. Imagínense, eso fue un tiempo bien difícil para mí porque la niña la ponía en los colegios, tenía que hablar con la directora, hablar con las maestras y decirle y contarle las cosas. Ella no sabía ni leer ni escribir, tenía la boca desbaratada, era terrible. Yo le metí unos papelitos en las medias, en los zapatos y le decía si el papá o alguien salía para buscarte al colegio o algo para llevarte, que tú miraras a un hombre que está vestido con una gorra y que tiene una pistola, que es un policía, y le daba el papelito para que me llame, y a la directora. Y así me pasé yo años, hasta que con los 15 años me llama y me dice que preparara todo, y yo estuve 2 días sacando todas las cosas. Yo le había operado la boca, las cosas que le había hecho, el tiempo que vivía conmigo, la escuela que había puesto, lo que había, y la corte me las dio. Me acuerdo que esa juez dijo, mira, aquí vienen gente a casarse y vienen gente a separarse y se fajan por los padres, y tú ves esta mesa larga, uno sentado a un lado, se fajan los padres, se fajan por los hijos, quién coge esto, quién coge lo otro, quién coge lo otro. Tú has tenido mucha suerte de encontrar una persona
que luche por ti y te quiera tanto. Eso le dijo la abogada. Y bueno, ella se crió conmigo porque yo era, cuando contábamos con Garrido, la iglesia de Garrido estaba en las asambleas y yo fui líder de la sección 1 y tenía pues, 20 iglesias, tenía 200 niñas de misioneritas, teníamos las misioneritas, los Royal Rangers, Mario trabajaba con los Royal Rangers, estábamos los pauados, los campamentos, los retiros, eso era una locura, pero así estuve años de años. Y nada, cuando cogió la edad esa ya de jovencita, de los 15 por ahí, pensó que no quería ir y apartarse, ya tiene 40 años y todavía sigue apartada. Ya no puedo luchar, ya no la puedo pelear, ya no la puedo mandar, pero yo le digo al Señor, Señor, lo único que yo te pida es que yo la vea a ella en el cielo. No sé cómo, no sé cuándo, no sé si lo vea yo aquí en la tierra o si no lo vea. Me conformo a lo que sea, pero sí te pido que si tú me la diste, no me la diste para que se perdiera. Y yo he hecho todo lo posible, no que te pido que la vea en el cielo. Y son situaciones, hermano, que pasamos en la vida y que pasan. Y así pasan muchas situaciones. Aunque se haya criado en la iglesia desde los 6 años y medio hasta los 15 años se crió en la iglesia. Hay otros que nacen de un pastor y están toda la vida igual en la iglesia. Hay unos que siguen toda la vida bien y hay otros que también que se desvían. Pero el Señor sabe todas las cosas y tiene control de todas las cosas. Entonces, bueno, pues vamos a... Todo esto está en el libro de Samuel, ¿verdad? Hasta David, ¿verdad? Y entonces, pues, lo próximo, vamos a hacer la próxima vez el segundo libro de Samuel. Vamos a leer sobre el segundo libro de Samuel, ¿verdad? Que ahí también hay un poco de David. Y después de eso, pues viene el hombre más sabio que ha habido, ¿verdad? Salomón. Así que el primer rey fue Saúl, el segundo fue David y el tercero Salomón, que fue el que le construyó el templo a Dios. Porque David tenía en su corazón hacer eso, pero David no lo pudo hacer, porque Dios le dijo, tú has derramado mucha sangre, tu hijo lo va a hacer. Y vamos a ver, porque Samuel tenía la sabiduría que no tenía nadie, una sabiduría tremenda, pero también Samuel tuvo sus cosas al final de su vida. Así que vamos también a aprender de eso también. Pasar, vaya, yo sé que la Biblia es muy grande, a mí me encanta el Antiguo Testamento, porque para mí el Antiguo Testamento me fascina, me encanta. A mi esposo le gusta más el Nuevo, pero a mí me encanta el Antiguo, a mí también. Pero no podemos estudiar todo, porque son muchos jueces, muchos profetas, muchos reyes, pero sí podemos ver de esos capítulos principales, así, las cosas, tocar esas cosas para refrescarlas en nuestra mente, porque casi todas las iglesias pues hablan de Samuel y hablan de David y todas esas cosas, y otras no hablan mucho porque están más en las que están como no deben estar, en la prosperidad, en el dinero, ¿verdad? En que pide y se dará, y que tiene que hacer esto, y bueno, Dios sabe todas las cosas, pero vamos a tocar después un poco de esas cosas. Que Dios los bendiga en esta noche. Acuérdense la petición que le dije de esa señora, no sé cuándo el Señor se la va a llevar, no sé si el Señor la va a levantar, pero acuérdense, Margarita y la hija que se llama Sara. Dios les bendiga en esta noche. Amén.